Íbamos a entrevistar esta mañana en la radio a un candidato a presidente de la Nación, que bueno, lo habrán escuchado ya varias veces en los medios de comunicación de Buenos Aires especialmente, y él está por venir a la ciudad de Posadas dentro de poco, el 24 de mayo, al Hotel Julio César para presentar su libro, que se llama La Sociedad Cómplice. Estamos hablando de José Luis Espert, y que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, José Luis? Un placer saludarlo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿De qué se trata La Sociedad Cómplice? Bueno, yo le diría, es la otra cara de la moneda del otro libro, el primero que yo publiqué, la Argentina Devorada, que fue un bestseller en 2017. Este libro un poco es la otra cara, en el sentido que la primera cara fue contar quiénes eran los devoradores de la Argentina, por eso la Argentina Devorada. Ahí identifico tres claros devoradores de la Argentina, parte de la clase empresaria, aquella clase empresaria prebendaria, y algunas de las cuales están en los cuadernos. Una parte de la política corrupta, inservible, que no se forma, que no promueve cosas para con la gente, sino simplemente negocios para ellos mismos, y yo diría una parte no menor del sindicalismo argentino cuando uno ve lo que le está pasando al trabajador mientras los sindicalistas son verdaderos señores feudales. Esos tres son los grandes devoradores de una Argentina que es una Argentina en una decadencia que lastima y no sé cómo, y ya no nos ha llamado tanto la atención como para cambiar, ¿no? Porque la verdad que Argentina viene mal hace décadas, por lo menos medio siglo, y llama la atención, les repito, que no haya cambiado, invitando a los países a los cuales les va bien. No hay que hacer nada extravagante acá para cambiar el deterioro argentino. Este segundo libro mío, que se llama La Sociedad Cómplice, habla de los devorados. El primero habló de los devoradores, los grandes ganadores de esta decadencia, y este segundo libro habla de los devorados. ¿Qué responsabilidad le caben a los devorados? Y comprar los mitos, los buzones, que le venden los devoradores para que sean devorados, ¿no? De todos los ciudadanos en general, ¿no? Y además, bueno, hay una cosa, ¿no?, que creo que no admite discusión para mí. Un país con una decadencia tan larga de Argentina, ¿a quién le vamos a echar la culpa de tanta decadencia? Le podemos echar la culpa en un gobierno que los precios de la soja no fueron altos, a otro gobierno le echamos la culpa a Trump, otro gobierno le echamos la culpa, no sé, a Chávez, qué sé yo. Pero en algún momento uno tiene que asumir la responsabilidad cuando pasan décadas y décadas y décadas donde Argentina no para de ir para atrás, ¿no? Entonces te doy cuenta de qué mitos Argentina debería sacarse de la cabeza como para que algún día prosperara. ¿Cuáles son esos mitos que hacen que la sociedad sea cómplice de comprar esos mitos? Y por ejemplo, en un país que tiene todo para venderle al mundo, todo, las economías regionales que tiene Argentina no existen en el mundo. Sin embargo, a pesar de que es obvio y claro que lo que más le conviene a la Argentina es vivir abiertos al mundo para venderle cosas al mundo, hace por lo menos, no sé, un siglo que empezamos a coquetear con esto de la sustitución de importaciones, que ha terminado fundiendo a media Argentina. Ni hablar a las economías regionales, las grandes, perjudicadas de la sustitución de importaciones. Otro mito es el mito del Estado presente. ¿Por qué digo esto? Mire, hemos llegado al punto donde el sector privado prácticamente es un esclavo del Estado por la cantidad de impuestos y regulaciones que tiene que pagar, y por si fuera poco, es un Estado que nos da poco y nada a los ciudadanos de a pie, encima tiene déficit, como consecuencia de lo cual cada tanto tenemos una crisis. Y en materia sindical, el mito de la justicia social ha transformado a los sindicalistas en verdaderos señores feudales y a la gente cobrando miserias en el bolsillo. Entonces, esa es la sociedad cómplice, ¿no? Comprar mitos que le hacen el juego o el accionar devorador a los devoradores, ¿no? José, seguramente que en esa presentación que usted va a hacer acá en Posadas le preguntarán mucho de economía, y quisiera tomar uno de los puntos que usted acaba de mencionar, el tema de los impuestos. Usted hablaba del ahogo hacia el sector privado de parte de los impuestos, pero le pregunto, ¿cómo hace un gobierno, mejor dicho, para vivir sin impuestos, más con las urgencias que tiene la Argentina? ¿Cuál sería su plan en el caso de acceder a la presidencia? Mire, lo primero que hay que hacer es
como lo estamos haciendo, es una suerte de evangelización del argentino medio. El argentino medio tiene errores de fondo, de concepto. Este es uno, ¿no? Pensar que ¿qué hace con tantas necesidades sociales si no quiere achicar el Estado? Si no entendemos que por culpa del Estado que tenemos existen las necesidades sociales que hay, bueno, es difícil que Argentina prospere. Por eso nuestra tarea es, primero, de comunicar y en todo caso evangelizar, haciéndole entender a la gente que está totalmente equivocada cuando razona, pensando que el problema es achicar el Estado, cuando el problema es el Estado que tenemos, la presión impositiva salvaje que arruina proyectos de inversión que son los que verdaderamente dan empleo, y como tiene déficit porque gasta más de lo que recauda, cada tanto tenemos una crisis como era el año pasado. El año pasado, por ejemplo, fruto de la crisis que tuvimos, la crisis cambiaria, que es culpa de una crisis, de un exceso de gasto público, o sea, de un Estado que gasta demasiado, el sector privado destruyó 280.000 puestos de trabajo, 280.000 puestos de trabajo. Sin embargo, ni la política, ni los empresarios más notables, prácticamente nadie se escandalizó por ese hecho. Sin embargo, uno dice, che, hay un montón de ñoquis ahí en el Estado, que son una estafa para el buen empleo público y para que pague impuestos, pero nadie se le mueve un pelo por eso. Sin embargo, te dicen, no, mirá, si echas un empleo público se prende fuego el país. O sea, acá hay una cuestión de falta de comprensión, que digamos, toleramos alegremente que el sector privado se descapitalice, como es despedir gente, porque los empresarios para contratar gente invierten tiempo, esfuerzo en la gente que contratan, capacitándola, mandándola a sus empresas a otro lugar. Cuando un sector privado destruye un empleo, está destruyendo capital en realidad. Ahora, eso a nosotros como sociedad nos importa mucho menos que si uno dice, mirá, el empleo público no tiene nada que hacer en el Estado. No estoy hablando ni del buen empleo público, estoy hablando del que no tiene nada que hacer, al que le han creado un puesto especialmente porque es amigote del intendente, gobernador o presidente de turno. Esa gente hay que despedirla, subsidiarla, pagarle subsidios de empleo, formarla y capacitarla para que pueda ingresar al sector privado. Entonces nuestro programa económico es ese. O sea, ayudarla. Eso no es lo más importante, no es lo que... A ver, lo más importante acá es entender que Argentina es inviable si no le vende cosas al mundo cuando tiene todo para venderle al mundo. Y eso, la única manera que se puede hacer para no repetir sucesos con Martínez de Oz o con Menem, es que las empresas tengan menos impuestos para pagar, la sociedad también, y los costos laborales sean razonables. Ese es el punto. En ese sentido, las retenciones, por ejemplo, que se han reimpuesto, van en contra, ¿no? Claro. Usted tiene que eliminar cualquier tipo de impuesto a la exportación. Usted tiene que venderle cosas al mundo. Es ridículo que un país que tiene todo para venderle al mundo, encima de que estar cerrado al comercio, se cierre más, poniendo un impuesto a la venta de productos al exterior como son las retenciones. Nadie en el mundo, pero nadie en el mundo, cobra retenciones a las exportaciones de su país. Eso es una cosa amorfa, ridícula, nuestra falta de entendimiento como sociedad del problema, ¿no? José, le quiero preguntar, y le paso acá la pregunta de un amigo que es economista y está escuchando la radio. Dice, preguntale por favor a José, ¿cómo piensa que se puede resolver el frente financiero argentino con una deuda en relación al PBI que llega casi al 90%, una balanza comercial que está, destrozada vía caída de exportación y de bajo valor agregado, con commodities que además están en baja y con esta inflación que, conocimos en los últimos días anual de casi el 56%? Bueno, hay varias cosas en la pregunta del economista. Voy a empezar por la última, que es para mí la conceptualmente más importante. Argentina no exporta con poco valor agregado, eso no es cierto. Cuando plantamos una semillita de soja o de trigo, de maíz en la tierra, esa semillita de soja tuvo inversión en tecnología, pero a patadas, para que esa semillita sea cada vez más resistente a la lluvia, a los bichos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego esa semillita, para ser sembrada, tiene que haber un tractor, tiene que haber una sembradora, eso es capital físico, esos son fierros. Para que un tractor se pueda haber hecho, tiene que haber inversión en tecnología también, porque los tractores son cada vez más complejos. La gente que maneja tractores cada vez tiene que ser más capacitada. O sea, primera cosa, no es cierto que Argentina exporte con poco valor agregado. Segundo, supongamos que fuera con poco valor agregado. Mire, la experiencia de los países exitosos que progresan
como Paraguay, Chile, Perú, que son países como nosotros que han hecho la inversa, ¿no? Que le va bárbaro. Esa experiencia, si uno la mira con detalle, cuando uno abre la economía del comercio, lo primero que hace es exportar los productos tradicionales suyos. Pero a la larga, los que supuestamente tienen poco valor agregado, pero a la larga, el comercio con el mundo empieza a diversificar sus exportaciones y comienza a exportar con cada vez más valor agregado. Por ejemplo, Chile, cuando comenzó con la apertura, ya a fines de los 70, inicialmente, ¿qué hizo? Exportó cobre nada más, que era lo que tenía ventaja comparativa en el mundo. Ahora hoy, 40 años después, Chile es de los principales exportadores de salmón en el mundo, que requiere de muchísimo valor agregado para criar salmón. Así que yo diría dos cosas sobre esa reflexión. Uno, Argentina, no es cierto que exporte con poco valor agregado, y la única manera de exportar cada vez con más valor agregado es estar abierto al comercio del mundo. Sobre la deuda, que es la otra pregunta de mi colega economista, a quien saludo afectuosamente, por cierto, mire, yo creo que Argentina debería, de nuevo, estos temas, por eso la sociedad cómplice, Argentina ni debería tener duda que tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para pagar la deuda. ¿Pero por qué lo digo sin ponerme colorado? Por dos razones. Una, porque Argentina cada vez que no pagó la deuda terminó en crisis fenomenales que afectaron a la gente de a pie, a la indefensa. Acá los que escriben con tinta en medios o hablan por un micrófono dicen alegremente a lo mejor, y bueno, a lo mejor no podemos pagar la deuda. No, hombre, usted tiene que hacer lo imposible para pagar su deuda. Si no, no se endeude. Y yo soy de los primeros que le voy a decir, mire, no nos endeudemos. Y ahora, por eso no hay que tener déficit, Argentina tiene déficit. Yo entonces diría, hay que hacer el máximo esfuerzo para evitar un default y hablar de una reprogramación de la deuda. Para eso, el nuevo gobierno debería, cuando se siente con el fondo a negociar un nuevo acuerdo, es pedir más fondos y no menos fondos para evitar cualquier duda de que Argentina vaya a defaultear. ¿No sería agrandar eso la deuda, José? Bueno, está bien, pero ¿qué vamos a hacer? Digamos, ahí tenemos dos opciones. Usted, si no se quiere endeudar más, tiene que bajar el déficit. Y para bajar el déficit, ya a esta altura, con la gente que está ahogada de pagar impuestos, usted tiene que pagar el gasto, bajar el gasto. Ahora, bajar el gasto acá nadie lo quiere bajar porque parece ser que se prende fuego el país y se quiere echar un ñoqui. Entonces no hay solución mágica. O bajás el gasto para bajar el déficit y endeudarte menos. Yo diría, mientras haces eso, que yo estoy de acuerdo que hay que bajar el déficit bajando el gasto, pero mientras haces eso, no te va a quedar otra que pedir más plata al fondo. ¿Por qué? Porque si no corres riesgo de no poder pagar la deuda, y yo creo que hay que evitar un default. Yo soy un tipo práctico en ese sentido, no poco ideologizado. Hagamos cosas de sentido común. Argentina no puede evitar un default. ¿Cómo hacemos para evitar un default que siempre termina perjudicando a la gente que menos defensa tiene? Mire, dos cosas, le diría, en términos prácticos en Argentina de hoy, para evitar un default. Sigue con algo de más disciplina fiscal incluso, y cuando llegue el momento de negociar el acuerdo con el fondo, porque el fondo prácticamente no le da nada de plata al nuevo gobierno, toda la plata se lo dio a Macri, como se va a tener que sentar a negociar, ahí pida más plata y no menos, para evitar el default, ¿no? No estoy pensando en endeudarme más porque me encanta endeudarme, todo lo contrario. Si yo vivo despotricando contra el déficit, es porque no quiero endeudarme. Pero siendo práctico hoy, usted no va a poder bajar el déficit de un día para el otro. En el mientras tanto va a tener que pedir plata prestada. En el mientras tanto el Fondo Monetario es mucho más menos costoso y más práctico que salir a colocar deuda en el mercado privado de capitales. Cuando estuvo haciendo campaña en el 2015 para arribar a la presidencia en el macrismo, si bien prometió que nadie iba a perder sus derechos, muchos de sus votantes pedían por la baja casi masiva de los planes sociales, cosa que no sucedió, y sabemos que hoy hay más planes sociales que los que había dejado el kirchnerismo. ¿Cuál es su idea, su proyecto con respecto a eso, que también es un gasto grande que tiene el Estado? Sí, es un gasto grande, pero no es el gasto más importante, pero es un gasto grande. Sí, a mí lo que más me preocupa de los planes sociales, más que el gasto, que es importante, pero no es más grande de ninguna manera, es cómo el plan social destruye el incentivo de la gente a esforzarse para poder ganarse el pan. Y otra cosa muy importante, el plan social tal cual está armado es un gran subsidio al crecimiento de la pobreza. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad en las familias pobres es infinitamente superior
a las clases más medias, y ni hablar las altas. Uh-huh. Por lo tanto, el plan social es un subsidio a la pobreza. Yo creo que con el plan social hay que hacer varias cosas. Una, que el subsidio sea inverso a la cantidad de hijos que tiene la familia. Dos, la persona que recibe dinero en efectivo tiene que trabajar, y si no quiere trabajar, que reciba en especie. Y además, al planero hay cuanto antes comenzar a capacitarlo y formarlo para que algún día el plan pueda desaparecer y la persona perciba que tiene algún futuro razonable por delante, no dejarlo librado a la buena de Dios. Ese es nuestro plan. José, a su entender, ¿el plan económico del gobierno actual ha fracasado o pretendían hacer esto y les está saliendo como lo pretendían? No, a ver, yo no creo que ningún gobierno quiera terminar en crisis, como ha terminado el programa económico de Macri, pero, como yo lo dije ya en 2015, antes de que el gobierno de Macri asumiera en plena campaña, cuando vi lo que decían, usted con kirchnerismo y buenos modales, como fue macrismo, como es el macrismo, no iba a terminar en un lado razonable. Así que yo diría, las creencias de Macri, el diseño de política económica de Macri, terminó inevitablemente, como tenía que terminar, en una crisis cambiaria como era el año pasado. Uh-huh. ¿Tenemos todavía chances de otra crisis cambiaria en lo breve? Bueno, esta es una buena pregunta para despejar algunas dudas. Yo creo que hay poca chance, como algunos están diciendo, de una hiperinflación o de un 2001, 2002. Yo creo que eso tiene muy poca chance de que ocurra. Yo no pensaría como ciudadano desprevenido, ¿no? Porque nadie tiene por qué saber economía, que acá se viene el incendio universal en breve. Uh-huh. Eso no lo veo, aún con Cristina estando primereando las encuestas, o aunque Cristina gane las PASO. Uh-huh. Yo no veo ese incendio universal. Sí creo, en la medida en que se asiente que Cristina puede andar más fuerte en las encuestas, y no lo estoy pronosticando, sino si eso llegara a ocurrir, si eso ocurriera, no le diría que vamos a tener una crisis cambiaria como el año pasado, pero podemos tener un mercado de cambios muy, muy tenso, por cierto, ¿sí? Si eso es lo que ocurre. A ver, este año no se puede hacer ningún pronóstico de tipo financiero, tasas y dólar, sin tener en cuenta el escenario electoral. El escenario electoral es clave para pronosticar estas cosas. Y como todavía hay una gran incertidumbre sobre cómo se va a desenvolver ese escenario, también tengo que decirle que es muy incierto lo que puede llegar a pasar con el dólar y las tasas. Lo único que yo tengo claro es que creo que hay pocas chances de esos escenarios de incendios universales, como algunos están diciendo, aún en el caso de una Cristina en una buena posición política, ¿no? Me habló de Cristina y discúlpeme que me estiré un poco con la entrevista, pero le quiero preguntar, que hoy Cristina esté, de acuerdo a muchas encuestas, encima incluso de Mauricio Macri y de otras opciones electorales, ¿no es culpa del propio macrismo que la mantuvo competitiva durante todo este tiempo y además, claro, bueno, del fracaso económico? Totalmente de acuerdo. Al macrismo le salió el tiro por la culata, claramente. Han estado metiendo miedo con Cristina en los 4 años de gobierno. Bueno, tanto miedo metieron y encima por soberbios e incapaces llevaron al país a una crisis el año pasado. Y ahora Cristina tiene chances electorales, lo cual para mí, visto como extraterrestre, si fuera extraterrestre como sociedad, por eso digo la sociedad cómplice, estamos menos chiflados los argentinos, si pensamos que Cristina es la alternativa a un gobierno fracasado como el de Macri, cuando el gobierno de Cristina fracasó, ¿no? Eso está... No me parece que estemos sanos de la cabeza nosotros. José Luis, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Hasta luego. Muy buen día, hasta luego. José Luis Espert, economista del Partido Libertario, candidato a presidente de la Nación. Lo vamos a tener seguramente en las boletas para elegir en las PASO.